Doy gracias a Dios por ustedes, por esta su iglesia, la iglesia Vida Nueva Neza. Estamos nuevamente con ustedes en este día. El día de mañana aquí en México se celebra la independencia de México. Es una fecha en la cual se celebra una gesta heroica que muchos hombres hicieron posibles para darle libertad al pueblo de México, al pueblo que estaba oprimido por extranjeros. Y verdaderamente la libertad es algo muy valioso, algo que es importante, y muchas veces para llegar a ella se necesitan hacer grandes esfuerzos para lograrla. Y vamos a hablar algo al respecto. Y me da mucho gusto el poder estar aquí, es un privilegio el poder estar con ustedes, el poder aprender de la palabra de Dios. Y me da gusto verlos vestidos así como vienen simbólicamente, porque mostramos que hay libertad al pueblo de México, pero también me da gusto porque sé que disponemos nuestros corazones están vestidos de amor, de gracia y de gratitud para nuestro Salvador Cristo Jesús. Y es algo hermoso. Es algo hermoso. Fíjense que el título de esta predicación, una vez prediqué algo similar, pero el título de esta predicación es El Rescate. Así se llama el rescate. Y vamos a ver qué similitud tenemos con cosas que pasan en la actualidad, cosas que están pasando o han pasado en el mundo, y qué similitud tenemos y por qué le puse este título así a esta predicación, El Rescate. Hace ya algunos años, muchos años, ya aquí en la Ciudad de México, el 19 de septiembre del 85, si no mal recuerdo, hubo un terremoto aquí, un sismo que sacudió a la Ciudad de México grande, tremendamente, y cayeron muchos edificios. Hubo daños severos, casas se derrumbaron, lo que causó miles y miles de muertes. Algunos de ustedes lo han de recordar, unos son nuevos, bueno, me refiero, son pequeños o adolescentes, no, lo vieron en noticias, pero muchos de nosotros lo recordamos, la magnitud. No se sabe con certeza cuántas personas murieron en este terremoto, pero el gobierno decía que aproximadamente 3,700 personas, y según la nota de la Cruz Roja, que eran más de 10,000 personas que fallecieron en esa catástrofe que pasó. Pero déjenme decirle una cosa, ¿qué es lo interesante que yo rescato de esto? Porque dicen, supimos, y todos lo supimos, y lo puede leer en las noticias, lo puede leer en una biblioteca, lo puede leer en internet, que después de varios días hubo rescatistas que lograron sacar algunos bebés que estaban pues ahí adentro de unos edificios que se cayeron, y rescataron unos bebés y los sacaron con vida a esos bebés. Esos bebés de hecho se les nombró bebés de milagro, porque habían sido rescatados. ¿Fueron rescatados de qué? De la muerte. Si nadie los rescataba, iban a morir esos bebés. Uno de ellos fue, y hasta traigo el nombre, Jesús Francisco Flores, conocido como el niño terremoto o niño milagro. ¿Por qué le dicen niño terremoto, niño milagro? Quien en el momento del sismo, él estaba en casa con su mamá, pero en el vientre de su mamá, él todavía no nacía. Estaba por nacer, pero no nacía. Entonces la casa donde estaba esta mujer colapsa, se cae y la mamá muere. Pero este niño, ¿por qué sobrevivió? Este niño, si estaba en el vientre de su madre, ¿por qué a la fecha está vivo? Porque su abuelita, al ver la tragedia, se dice o dicen que agarró una hoja de afeitar, abrió el vientre de la madre y salvó al niño, rescató al niño de una muerte segura. Un rescate ahí, un rescate. Y así ha pasado también en muchas cosas, situaciones difíciles, cuando se toman rehenes, cuando se toman algunas embajadas, por decirlo así, se necesita un rescate, y se necesita quien pueda ir a ese rescate, ¿sí? El caso más sonado, de verdad, que me llena un poco de tristeza, en el momento, ¿sí? Es el caso reciente que todos conocemos. Yo creo que México y medios internacionales han conocido este caso que se suscitó hace algunos días. Con un accidente en un puente, el puente de la Concordia, donde hubo muchos heridos, algunos perecieron ahí,
Pero se ve una escena dramática, pero a la vez tan tierna y amorosa, de una abuelita sacando a su bebé, a su nieta en brazos, rescatándola de algo que era inminente, que era la muerte. Y ella saca a su nieta, sin importar que iba de por medio su vida. Un rescate más. ¿Por qué lo hicieron? Porque fueron movidos a amor, a misericordia, sin importar lo que iban a pasar o sin importar lo que sucediera a ellos. Por amor, por misericordia. Y déjenme decirles que esto es algo muy similar a lo que nos pasa a los cristianos. Tenemos a alguien que nos ha rescatado de una muerte eterna por amor y misericordia. Déjenme decirles que estos bebés que fueron rescatados del terremoto, esta bebé que fue rescatada por la abuela, nunca pidieron ser rescatados. Yo creo que ni se daban cuenta de la magnitud del problema que estaba pasando. Y es donde entra el amor y la misericordia de Dios, que nosotros, sin saber muchas veces a dónde íbamos, qué estábamos haciendo y a dónde íbamos a llegar, hubo alguien, una persona, que dentro de su misericordia, dentro de su amor, dentro de su gracia, hizo un sacrificio para que nosotros, aún sin pedirlo, Él viniera y nos rescatara de ese lugar a donde íbamos, de ese lugar de perdición. Y yo me impresiono porque veo lo que pasa y lo que estamos hablando, y déjenme decirles que hablaremos en esta mañana del rescate más grande de la historia, el cual ha dado libertad a millones y millones de prisioneros y esclavos en todo el mundo. Y déjenme decirles de qué rescate estamos hablando: de la gran obra de rescate hecha por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y el tema de hoy es el rescate. Vayamos a la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 6, del versículo 9 al versículo 10. Cuando lo tengamos, quien pueda se puede poner de pie y vamos a leer este pasaje. Primera carta de los Corintios, capítulo 6, del versículo 9 al 10. ¿Ya lo tenemos todos? Primera carta de los Corintios. Ahí auxilien por favor a Raquel, ahí a su hermana. Si no tienen Biblia, por favor, proporcionen una Biblia. ¿Sí tienen? Ok. Vamos a leerlo juntos. Son 2 versículos juntos. No acostumbro mucho, pero vamos a leerlo juntos. Dice así la primera carta a los Corintios, capítulo 6, del versículo 9 al 10. Dice así, lo leemos juntos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Oremos. Padre, gracias te damos, mi Dios. Nos rendimos, mi Señor, bajo su gracia, su misericordia, su amor. En esta tarde le pido a mi Padre que usted, Señor, abra nuestro corazón, nos dé entendimiento, nos dé discernimiento para poder entender y comprender aún mayormente aquel sacrificio que usted hizo en esa cruz para el perdón de nuestros pecados y darnos vida eterna. Gracias por ese rescate tan maravilloso que muchas veces no hemos comprendido o muchas veces no entendemos la magnitud de ese rescate que es solo por amor. Nosotros no lo pedimos porque teníamos desconocimiento de quién era usted, mi Señor. Pero ahora, Señor, que conocemos, permítenos, Señor, aprender más de lo que usted hizo para que nosotros pudiéramos ser libres de todo pecado, Señor.
Gracias te damos por ello. Toma, Señor, este tiempo en tus manos. Ayúdame, Señor, en mis debilidades, que yo pueda predicar conforme a tu palabra al Espíritu Santo. Sé tú mi guiador y perdona mis pecados y mis faltas. Ayúdanos, Señor. Te lo pido y ruego en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ocupe ese lugar, mis hermanos. Debemos estar felices como el día de... Yo antier fui a una reunión. Estamos yendo a terapias con mi esposa y veía... Todo el grupo que estaba ahí estaba muy contento y estaba muy alegre, disfrutando porque ellos estaban conmemorando estas fechas que vienen, que es el 15 de septiembre. Y yo digo, bueno, si el mundo está muy feliz porque alguien trajo libertad de opresión al país, nosotros deberíamos de derretirnos de felicidad, de verdad, por lo que hizo Cristo Jesús en nosotros, en cada uno de nosotros. Deberíamos estar contentos, deberíamos venir contentos y agradecerle al Señor por lo que ha hecho con nosotros, con cada uno de nosotros. Pero viendo la palabra, ahí el apóstol Pablo nos dice que los impíos no heredarán el reino de Dios. Pablo está afirmando que los impíos no son hijos de Dios. Así lo está diciendo, ni son herederos de la vida eterna. Él muestra... Esto no significa que alguien que haya cometido un agravio, un pecado, no va a entrar al reino de los cielos. No significa eso, sino que está diciendo, está marcando la diferencia entre la vida de un cristiano y la vida de un no cristiano. El cristiano lucha contra el pecado, lucha por vencerlo con la ayuda del Espíritu Santo, siempre está luchando. Un verdadero cristiano siempre debe de arrepentirse de hacer algo malo, de volverse a Dios, y siempre debe de reanudar su lucha contra el pecado. No se puede quedar quieto. Sin embargo, la Biblia no respalda que una persona que comete pecado de forma continua y no se arrepiente pueda ser cristiano. Porque muchos pensamos y decimos, bueno, Dios me perdona y lo voy a volver a hacer y le pido perdón, y lo voy a volver a hacer y le pido perdón. Déjame decirte que Dios escudriña el corazón del hombre. Él no lo podemos engañar. El que constantemente practica, fácilmente se está identificando como una persona que no ha sido redimida por Cristo. Pero vamos a ver quiénes eran esos prisioneros, esos miles, millones de prisioneros, que hubo alguien que hizo algo para darles libertad. ¿Quiénes eran esos prisioneros? Y vamos a ver la lista de los prisioneros en los versículos que acabamos de leer, versículo 9 y versículo 10. ¿Quiénes eran esos prisioneros? Dice aquí, ni los fornicarios, los idólatras, los adulteros, los afeminados, los ladrones, ávaros, los borrachos, los maldicientes, estafadores. Dice, esos eran los prisioneros. Estaban prisioneros, envueltos en sus pecados y delitos. Y por alguien puede decir, wow, yo me salvé porque yo no aparecí en esa lista. Wow, yo no practico nada de eso. Yo no he hecho nada de eso. Pero déjame decirte, si ponen en la pantalla, por favor, Juan 8, 33 y 34. Porque muchos podemos decir, ay, gloria a Dios, yo no estoy en esa lista, yo no soy de esos. Juan 8, 33 y 34. Dice así la palabra. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, y esta es la respuesta para aquellos que dijeron, no estoy en esa lista. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Seamos honestos, nosotros no algún día ya habremos pecado o no seguimos pecando, mis hermanos. Probablemente tú digas, bueno, somos cristianos, ¿por qué pecamos? Pues somos cristianos y seguimos pecando, seguimos dando la lucha contra el pecado, pero nosotros pedimos perdón y damos la vuelta a ese pecado. Caminamos esforzándonos por no hacer ese pecado. Dice ahí que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Aunque no aparezca en la primera lista que dimos, pero así es. Sin Cristo en tu corazón, quiere decir que eres esclavo del pecado. Y entonces quiere decir que usted necesita un libertador. Usted necesita un libertador.
Nosotros éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás, esclavos del vicio, del odio, del rencor, de la amargura, de la pornografía, de las drogas, del enojo, de la ira, de la contienda, de todo éramos esclavos nosotros. Pero qué maravilloso es nuestro Dios, que ahora podemos decir, éramos esclavos, porque nuestro Señor Jesucristo nos rescató de esa condición, nos rescató. Íbamos nosotros a una muerte eterna, íbamos a ser trasladados a un lugar que no corresponde a un hijo de Dios, pero nos rescató por su sangre derramada en esa cruz. Nosotros no se lo pedimos, pero es lo maravilloso, es lo hermoso. Nosotros no se lo pedimos, pero en su misericordia, en su amor, dijo, ¿sabes qué? Román, Cristian, Luz, Gerardo y todos nosotros no me lo pidieron, pero yo por amor, por mi gracia, yo voy a tu rescate. Qué maravilloso que nosotros vivíamos en esa sociedad y Él viene y nos rescata de ahí, de ese lugar donde estamos o donde estábamos nosotros viviendo. Ese es el rescate que Él viene. Y ahorita vamos a hacer de qué manera nos rescató Él. Nosotros no le pedimos, pero Él viene y lo hace por su gracia, por su amor. Una vez yo platicando, y creo lo comentaba la semana pasada, alguien me dijo, le hablé yo del Evangelio y me dijo él, mira, ¿sabes qué? Yo ahorita no quiero nada. Cuando yo quiera algo con Dios, yo lo voy a buscar. Y yo le dije, debes de estar preocupado por eso. Y me dijo, ¿por qué? Y yo le digo, mira, porque tú no puedes hacer nada por ti mismo. Es Dios el que nos busca a nosotros. Y si Dios no te ha buscado a ti, tú debes de tener de verdad preocupación, porque entonces no hay un propósito de vida eterna en tu vida que Dios quiera hacer contigo. Entonces no eres tú el que busca a Dios, es Dios el que nos busca a nosotros. Y si a ti ya te encontró, dale la gloria a Dios, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Pero en de verdad que, fíjate lo que dice 1 Corintios 6:11. Fíjate lo que dice. Vamos a ver en qué consiste ese gran rescate del que estoy hablando. Ese rescate que es importante. Ese rescate que nos hace libres. Mira lo que dice 1 Corintios 6, versículo 11. Dice, y esto erais algunos. Esto éramos, dice algunos. ¿Sí? Mas ya habéis sido, ¿qué? Lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Este precioso versículo, en él podemos ver esos tres elementos de ese maravilloso rescate que Jesús hace por nosotros, de ese amor que hizo en cada uno de nosotros, ya que nosotros íbamos a muerte eterna. ¿Pero por qué íbamos a muerte eterna? Porque la palabra de Dios nos dice que por cuantos todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 y Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. De ahí nos rescató el Señor, de ahí Él nos caló, nos rescató, Él nos buscó, Él hizo todo para que nosotros podamos ser libres. Nos lavó, nos santificó y nos justificó. Vamos, ¿en qué consiste ese rescate de nuestro Dios? ¿Cómo es posible? ¿Qué medio utilizó el Señor para que nosotros fuéramos rescatados de la esclavitud del pecado? Nuestro Dios nos lavó, nos santificó y nos justificó. Y en este día yo espero que comprendamos un poquito. Muchos de nosotros sabemos qué es esto. Muchos de nosotros sabemos qué ha pasado. Pero es importante que nosotros lo recalquemos, darle la importancia para ponernos contentos de que sí, vienen las fiestas patrias y nos da mucho gusto y celebramos la independencia, pero debemos celebrar no solamente la independencia, sino la libertad que hay en Cristo Jesús. Ese rescate que Él hizo de nosotros cuando nosotros estamos prisioneros. ¿Han visto esos rescates? Hasta en las películas, cuando va un hombre, que siempre ganan los buenos, ¿no? Que va un hombre y sacan y rescatan y uno de Estados Unidos a un ruso o viceversa y muchos muertos, o ese Rambo que siempre va al rescate y acaba con ejércitos por rescatar, ¿no? Bueno, pues imagínense la magnitud de Cristo Jesús para rescatar a millones. No era fácil. Si para rescatar a uno, a dos, ¿se imaginan?
Hace poco yo leía en el periódico que había un hombre en un gimnasio que entró, a lo mejor se dieron cuenta, fue en julio, y tomó de rehén al dueño del gimnasio y pedía dinero por su rescate, y pues ahí ahí estuvieron charlando con los que estuvieron ahí interviniendo y no llegaron a un acuerdo. Entonces se suscitan los disparos y hieren al que fue a rescatar, pero acaban con el secuestrador. Entonces siempre hay peligro, siempre hay algo difícil cuando hay un rescate. Por rescatar a una persona hubo pues fallecidos y heridos. Imagínense, para rescatar a miles y millones, ¿qué tuvo que pasar? Eso es lo maravilloso de nuestro Señor. Eso es lo maravilloso de Cristo, que Él vino a rescatar a todo aquel que creyera en Él y que se arrepintiera de sus pecados. Vamos a ver en qué consiste ese gran rescate. Primeramente dice que nos lavó. Tenemos que comprender, mis hermanos, que nuestro pecado, el pecado de nuestra iniquidad, no es imposible para nosotros quitarlo de nuestro corazón, quitarnos de nosotros. No es como cuando una ropa está sucia, la lavamos y queda limpia. No, así no es. La mancha del pecado está en nosotros y para nosotros es imposible poderla quitar, porque no podemos acceder al interior de nuestro corazón para arrancarla, para quitarla. O dígame, ¿quién de ustedes se mete la mano para lavar su corazón? ¿Se podrá? Es imposible para nosotros. Es imposible para nosotros. Nosotros no podemos hacerlo. Quiero pedirle a ver si ponen por ahí en la pantalla Jeremías 2:22. ¿Sí? Dice así: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Qué está pasando? Que así como los esclavos en los tiempos bíblicos eran marcados, así la marca del pecado estaba en nosotros, recordando que el pecado se señoreaba de nosotros y en nosotros. Para el hombre era imposible poder lavar esos pecados. Nuestro Dios lo hizo posible por medio del derramamiento de la bendita sangre de Jesucristo en el Calvario. Dice Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos lavó de los pecados con su sangre. La marca de nuestra esclavitud ha sido quitada por la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús. Pero ¿cómo nos lava? ¿Cómo nos lava con su sangre? ¿Cómo es que nos lava con su sangre? Porque a veces decimos, Jesucristo nos lava con sangre, pero ¿qué es eso? Muchas veces tendemos malas interpretaciones o conceptos de lo que es la sangre de Jesús, porque muchas veces decimos, me cubro, para todo nos queremos cubrir con la sangre de Jesús, cuando la sangre de Jesús vamos a ver realmente lo que hizo, ¿sí? Dios es justo. Fíjense, les voy a decir algo, Dios es justo. Tú eres pecador y mereces la pena de muerte. Y Él puede decir, pero como yo soy un Dios misericordioso, me olvidaré de todo eso y te dejaré de vivir. Sí, entonces Dios sería un Dios justo, pero sería un Dios misericordioso, pero no sería justo y dejaría de ser santo, dejaría de ser recto. ¿Por qué? Porque la ira de Dios tiene que ser derramada sobre el pecador. Por eso nuestro Dios nos dio a su Hijo Jesucristo como propiciación. Nos dio como propiciación. ¿Qué es esto de propiciación? Anteriormente se hacía un sacrificio de animales para que por medio de él aplacar la justicia divina, para quedar bien con Dios, hacían sacrificios. Pero ya vino alguien, Jesucristo, y hizo un sacrificio único para el perdón de nuestros pecados. Ya no es necesario el otro. Dio a su Hijo como proposición. Si podemos poner 1 de Juan capítulo 4 versículo 10. Sobre él fue derramada la ira de Dios en la cruz del Calvario, para liberarlo a usted y a mí de esa ira. Cristo con su sangre pagó. Si alguien le da lectura, Lucita, ¿le puedes dar lectura? 1 de Juan 1, 4 al 10. Está en pantalla, ¿no lo alcanza a ver?
Ah, la tapa. Primera de Juan 4:10. Para tanto ahí. En esto consiste el amor, no en que nosotros ¿qué? No, que nosotros hayamos amado a Dios. Amén. ¿Qué más? ¿Sí, no? Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Ahí está. Dios nos amó a nosotros. Él va y nos rescata por amor a nosotros. ¿Qué rescate? Nosotros nos hemos admirado, de verdad, y lo digo con todo respeto y con todo amor. Hemos elogiado y nosotros nos ha dado alegría y admiramos de grande manera lo que hizo la abuelita, de verdad que es una cosa que nos alegra, es una cosa que es de admirarse, lo que hizo la abuelita con su nieta hace unos días. Pues eso es lo que hizo Jesucristo con nosotros. No se lo pedimos, pero Él, por su gracia y amor y misericordia, Él viene al rescate de nosotros y nos toma y nos lava con su sangre, con la sangre preciosa de Cristo Jesús. La proposición es el precio que se paga, el cual fue pagado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y la redención es el rescate que se consigue a ese precio. Todo aquel que confiesa que Cristo es su Salvador es libertado de la condenación por el precio que pagó Jesús en esa cruz. Les voy a leer Hebreos 9, 13 y 14. No lo busquen, Hebreos 13 y 14. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha de Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Cuando la Biblia habla de que nuestros pecados son lavados, significa que somos perdonados por la sangre derramada de Jesucristo, que nos ha limpiado, que ya no estamos manchados por Él, por la gracia de Cristo. Muchas veces nosotros, y a veces caemos en ese extremo, y tengamos muchos cuidados, mis hermanos, que nosotros queremos cubrirnos con la sangre de Cristo para todo. Para todo. Déjame decirte que esto no es bíblico. La sangre de Cristo fue derramada para el perdón de nuestros pecados y para salvación nuestra. A veces nosotros los cristianos lo agarramos ya como amuleto. Para todos nos queremos cubrir con la sangre de Cristo. ¿Hay poder en la sangre de Cristo? Sí. ¿Para qué? Para salvación, para perdón de nuestros pecados. No podemos agarrarlo místicamente para todo, mis hermanos. Tengamos cuidado. Tengamos un poco de cuidado. Entonces, ¿qué es eso que nos lava con sangre? Bueno, el derramamiento de esa sangre es el pago que Él tuvo que hacer, donde se derrama la ira de Dios para el perdón de nuestros pecados. De esa forma nos lava a nosotros. Nos lava. De esa forma nos hace limpio para presentarnos delante del Padre. Entonces, número 1, nos lava. Segundo, dice que nos santificó. Muchas personas hace poco hablamos de esto, entienden que la palabra santificación o santidad la entienden de una manera religiosa, que es separarnos de todo, encerrarnos, no hablar con nadie, pero verdaderamente ese no es el significado real de esa palabra. Tenemos que comprender, por ejemplo, cuando un rehén es rescatado, yo hago una pregunta, cuando un rehén es rescatado, ¿lo rescatan y lo dejan en el mismo lugar? ¿Verdad que no? Lo trasladan de ese lugar donde lo tenían cautivo o lo trasladan a otro lugar. Así lo creo yo. Vimos esos bebés del terremoto, que esos bebés fueron sacados de ahí y los llevaron a un lugar seguro. La abuelita con su nieta sacó a la nieta y gracias a Dios la nieta está bien y fue trasladada a otro lugar más seguro. ¿Verdad? O sea que cuando hay un rescate, hay un cambio de posición, hay un cambio de lugar. Es decir, que ser rescatado, por decirlo así, simbólicamente es ser trasladado de un lugar a otro. Y es exactamente lo que Dios hizo con usted, hizo conmigo. Por nosotros, nos ha librado de la potestad del pecado y nos traslada al reino de Dios. Nos libera de las tinieblas y nos vamos a ese reino de luz. Colosenses 1, versículo 12 al 14.
Colosenses 1, versículo 12 al 14. Dice así, con gozo, ¿cómo? Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y ahí viene lo que les digo, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien entendemos redención por su sangre y el perdón de pecados. ¿Se da usted cuenta? Cuando viene el rescate de Cristo a tu vida, Él no te deja en ese camino de perdición, sino Él te traslada de un lugar a otro, de las tinieblas a la luz, del mundo al reino de los cielos. Así es Dios de maravilloso. Y por eso digo, debemos alegrarnos, porque si el 15 todo el mundo va a estar con alegría, gozo, porque un día trajeron libertad de opresión, pero les digo una cosa, esa libertad entre comillas es una libertad entre comillas porque realmente seremos libres, realmente como se dice, y la respuesta es no. Menos espiritualmente, muchos miles, millones se están perdiendo. Por eso tenemos que predicar el evangelio. Pero hermanos, tenemos que estar contentos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es decir, que ese gran rescate que Dios hizo, que Él llegó a buscarnos donde estábamos, nos liberó y nos ha trasladado del mundo de las tinieblas al reino de los cielos, nos apartó para que algo sea santificado. Significa que es apartado para un uso especial. Por ejemplo, el monte Sinaí fue apartado de todos los montes que había alrededor, ¿sí? Y ahí fue donde se entregó la ley. Fue apartado para un uso especial. El templo en Jerusalén fue apartado de todos los demás lugares para la adoración del único Dios verdadero. Dice la palabra, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Segunda de Crónicas 7:16. Cuando Jesucristo lo está a usted santificando, lo está apartando. Significa que Dios está obrando en nuestras vidas. Eso es lo que significa, que Dios lo apartó a usted para un uso especial, para gloria de Dios. Y es algo hermoso que nosotros le podamos servir a un Dios. Cuando nosotros trabajamos secularmente y el jefe nos dice, vente, tú me eres útil, te voy a ascender, ven conmigo, y nos sentimos nosotros pues contentos, agradecidos, y nos sentimos porque le estamos sirviendo al jefe y él ve mi trabajo que es formidable, y hay grandes respuestas en lo económico. Pero déjeme decirle, cuando el Señor nos ha apartado, debemos estar gozosos porque ahora le vamos a servir al mejor patrón, yo lo voy a decir así, que no es patrón, sino es nuestro Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo. Debemos estar contentos y gozosos. Debemos venir con gusto aquí y decir, gracias Señor, vengo a servirte, a glorificarte, porque tú me has santificado, porque tú, Señor, me santificas, me apartas para algo especial para ti. Y gracias Señor, porque en ese rescate tú has hecho todo eso, nos has lavado, nos has apartado, nos has santificado, pero también nos has justificado. También nos has justificado. Dice la palabra de Dios así en el 1 Corintios 6, 11. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Hemos sido también, ¿qué? Justificados. El sello de garantía de Dios del rescate que hizo en nosotros, mis hermanos, es que nos ha declarado justos, a pesar de toda la maldad que había en nosotros, a pesar de toda la culpa. Para que el rescate pudiera haber terminado, tenía que borrar todo nuestro récord. Tenía que declararnos justos, porque Satanás nunca más iba a tener derechos sobre nuestras vidas. Ahí hay como un archivo donde a ver, fulano de tal, a ver qué ha hecho. Y no, pues él es esto. ¿Sabes qué? Quita el archivo, llévate, rómpelo, y cuando lo abran va a estar limpio. Él debe de borrar todo
todo nuestro récord de las cosas que hemos hecho en esta vida. Que no tenga nada que reprocharnos Satanás. Eso es lo que hace el Señor, nos justifica. Nos imputa su justicia y nosotros le imputamos nuestro pecado. Él se lleva nuestro pecado y Él nos da su justicia. Algunas veces me preguntan, ¿tú eres justo? Y mi respuesta es sí. Pero no soy justo por mis obras. No soy justo por lo que hago, sino soy justo porque el Señor me ha justificado en esa cruz del Calvario. Él me ha imputado su justicia. Y eso nos debe de llenar de gozo y de alegría. Y si el día de mañana México grita y hace algarabía y fiesta, nosotros debemos hacer fiesta y algarabía en nuestro corazón y celebrar a nuestro Dios, porque Él nos ha hecho todo eso con nosotros. Ya no estamos en la lista de esclavos de Satanás a causa de nuestro pecado. Ahora hemos sido lavados, santificados y justificados. Ahora nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. En el libro de la vida, dice Lucas 10:20, si lo ponen ahí en la pantalla, Lucas 10:20, pero no os regocijéis de los espíritus que os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y eso es lo que hace Dios, nos traslada de las tinieblas al reino de los cielos, de la oscuridad, de las penumbras, a la luz admirable. Eso es lo que ha hecho Dios. Eso es lo que ha hecho en ese rescate con nosotros, en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo. En esa cruz ha anulado todos los decretos que estaban contra nosotros a causa de nuestra vida pecaminosa. De verdad que cuando nosotros venimos a Cristo hay un cambio en nosotros. El Espíritu Santo se mueve de una manera que va cambiando y transformando nuestras vidas para que nosotros seamos diferentes. El Señor Jesús, allí en esa cruz, ha anulado todos esos decretos. Colosenses 2:13 y 14 dice así: anulando el acto de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principales y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora cada uno de nosotros tenemos paz con Dios, porque nuestro Señor Jesucristo nos ha rescatado. Nos ha rescatado, nos ha cargado, nos lleva en su regazo, nos ha declarado justos. No debemos nada delante de Él. No debemos nada delante de Él. Romanos 5:1 dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya Satanás no tiene potestad alguna sobre nosotros. Ya no la tiene. Ahora nosotros tenemos que responder a lo que Cristo Jesús ya ha hecho en nuestras vidas. Y tenemos que celebrar, y cada domingo tenemos que venir y celebrar por lo que Él hizo en nuestras vidas, por ese rescate que Él realizó en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros no admiramos a esas personas que rescataron, los rescatistas que estuvieron en el terremoto del 85? ¿Cuántos no admiramos a esos rescatistas o a esas personas que rescataron en la tragedia que pasó hace unos días, que lamentablemente pasó? Imagínense cuánto debemos de admirar nosotros a nuestro Dios por el rescate que hizo a nuestras personas. No lo admiramos y no lo celebramos porque tal vez no hemos considerado la magnitud de ese rescate que Él hizo en nuestras vidas. Cuando nosotros verdaderamente entendamos ese rescate tan maravilloso, probablemente nuestro corazón se ha volcado aún de mayor manera hacia Cristo Jesús. Hay personas que no han sido rescatadas, y yo les digo delante de estos medios: entreguen su vida a Dios, abran su corazón a Dios, para que Él pueda, por medio de su gracia, de su amor, remover toda la culpa de pecado, lavarnos de ellos y hacer ese rescate que nosotros necesitamos. Hermanos, no podemos esperar sembrar en la carne y cosechar vida eterna. No podemos hacer cosas malas, pecar y esperar vida eterna. No podemos. Debe haber un cambio.
en nosotros, un cambio que el Señor Jesucristo hizo. La sangre de Cristo y el lavado de la regeneración puede quitar toda la culpa. Nuestra justificación se debe al sufrimiento y al mérito únicamente de Cristo Jesús. Nuestra santificación a la obra del Espíritu Santo, pero ambas van juntas, siempre van unidas, mis hermanos. Todos los que son hechos justos a los ojos de Dios son hechos santos por la gracia de Dios. Cuán contentos debemos estar nosotros, cuán felices debemos estar porque tenemos a alguien que nos rescató, porque íbamos inminentemente a un lugar de perdición, a un lugar de condenación. Pero un día Dios mandó a su Hijo para decir, ¿sabes qué? Rescata a tus hijos, muévelos de ese lugar, trasladados a otro reino, para que un día podamos tener vida y vida eterna en Cristo Jesús. Es por eso que el Señor nos lava, nos santifica, nos justifica. Él es nuestro libertador. Él es el que nos rescata. Dice que Él es el que nos rescata nuestra vida del hoyo. Hermanos, tenemos que estar contentos. Sí, tenemos que celebrar el 15 por la libertad que nos han dado grandes hombres, pero mayormente tenemos que estar contentos y festejar todos los días la libertad que nos dio Cristo Jesús, que para darnos esa libertad, Él tuvo que entregar su vida en sacrificio por nosotros. Por cada uno de nosotros Él entregó su vida. Y tenemos que estar conscientes nosotros de eso que Él hizo para poderle realmente exaltar, bendecir su nombre y saber que Él pagó el precio que nosotros merecíamos para darnos libertad y darnos vida eterna en Cristo Jesús. Hermano, festejemos la libertad en Cristo Jesús. Festejemos el rescate que ha operado no solamente nosotros, sino millones de personas en todo el mundo, y vayamos y proclamemos el Evangelio para que muchos más conozcan de esa libertad que hay en Cristo Jesús. Si el Hijo de Dios nos libertare, seremos verdaderamente libres. Que Dios le bendiga, hermano, que viva México, pero que viva mayormente y esté en nuestros corazones Cristo Jesús. Que Dios le bendiga.